Libro de Santiago. Libro de Santiago. Si un título se le ha denominado, un título podemos ponerle al libro, a esta carta, definitivamente es una carta de una fe práctica. ¿Están conmigo? Una fe práctica. Así que esta mañana quiero que pongamos atención a eso, porque la fe a la cual nosotros hemos sido llamados es una fe práctica. Y esta mañana quiero que me puedan acompañar en el estudio de esta fe práctica. Santiago. Hablar de Santiago o del autor de la carta es problemático, porque era muy común encontrar Santiagos y dentro de la iglesia primitiva. Algunos nos hablan de 3 Santiagos específicos que pudieron escribir la carta. Quizás nos inclinamos a creer que este Santiago es el hermano de Jesús, el que escribe la carta. Aquel que llegó a la iglesia y se convirtió en un líder para la iglesia, porque en el concilio se encontraba Santiago dirigiendo Jerusalén, las iglesias de Jerusalén, y ahora escribe a la iglesia. Y según el capítulo 1, el versículo 1, escribe específicamente a los israelitas, a las 12 tribus. Y hoy nosotros podemos hacer propia esta carta para la iglesia hoy, ya que espiritualmente también nosotros formamos parte del pueblo escogido de Dios. Pero me es importante hacer 2 aclaraciones antes de entrar al estudio espiritual y aplicado a nosotros hoy. El primero de ellos es que si esta carta se hubiera escrito en el Antiguo Testamento, esta carta no se llamara Epístola de Santiago, se llamara Epístola de Jacobo. ¿Saben por qué? Porque Santiago es en griego el nombre, pero en hebreo es Jacobo. Y nosotros podemos leer también ahí en Mateo Santiago Jacobo o Jacobo Santiago. ¿Por qué? Porque en el griego la traducción de Jacobo es Santiago. Y como en el Nuevo Testamento se escribe en griego, nosotros encontramos la carta de Santiago. Eso es lo primero. Lo segundo de hacer aclaración esta mañana. Miren, es difícil. Pero en el mundo cristiano, en la discusión de la fe y las obras, se han hablado algunas cosas incorrectas. Y esta mañana quiero hacer este paréntesis al introducir la carta de Santiago. ¿Por qué quiero hacer este paréntesis? Porque es importante que nosotros entendamos, y nuestra creencia es que la Biblia no tiene contradicción alguna. Amén. La Biblia no se contradice. La Biblia es una, es la palabra de Dios. 66 libros, pero es un solo libro, la palabra de Dios. Y a razón de esto, algunos han entrado en algunas discusiones en cuanto a Santiago en la fe y las obras, y Pablo y la gracia o la fe. Y algunos han dicho erróneamente, y lo voy a subrayar esto, bajo error garrafal, tremendo, han dicho que Santiago escribe en contra de las cartas de Pablo. Y por eso Santiago escribió la carta. No, por favor. Para comenzar, según los historiadores, la carta de Santiago fue escrita muchos años antes que la primera carta de Pablo. Y algunos creen que esta fue la primera escritura en el Nuevo Testamento.
En otras palabras, antes que se escribiesen los evangelios, la carta de Santiago, Santiago ha escrito a la iglesia hablándoles de una fe que conlleva obras. Así que no es una carta en contra de Pablo, en contra de los escritos de Pablo. Al contrario, Santiago le extendió su mano en el concilio a Pablo y le dio la bienvenida a la iglesia. ¿No lo han leído ustedes eso en Gálatas? Así que la carta de Santiago, Pablo tuvo oportunidad de leer la carta de Santiago, y ahora en las cartas Pablo extiende el concepto que Santiago brinda. Santiago dice: hemos sido llamados a una fe que obra. Y Pablo dice: nosotros hemos creído y somos salvos y por eso obedecemos. Así que Santiago pone en orden el pensamiento cristiano de aquel momento. Mis hermanos, las obras de la ley no están muertas. Las obras de la ley son vivas siempre y cuando nosotros hayamos creído en Jesús. ¿Y no es lo mismo que dijo Pablo? Exactamente lo mismo. Así que la unidad de la Biblia no se pierde en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La Biblia es una, es la palabra de Dios. Estudiamos Santiago. Santiago nos lleva a que nosotros, como dice la presentación, nos recuerda, nos informa y nos instruye en cuanto a la fe. ¿Qué es la fe? Nosotros vamos directamente a Hebreos y decimos que Pablo escribe a través del Espíritu, que la fe es, ¿qué es la fe? La certeza. ¿Qué es la fe? En otras palabras, la fe es creer. ¿Sí? Amén. La fe es creer, pero ese creer me lleva a actuar. Y ahora Santiago te lo va a explicar. Y ahora Santiago nos lo explica. Y hay diferentes formas como poder presentar la fe práctica. Y Santiago, en el libro de Santiago encontramos una fe en la prueba. En otras palabras, yo tengo fe a pesar de. En el libro de Santiago nosotros encontramos una fe que está firme en Dios a pesar del dolor. En el libro de Santiago nosotros encontramos una fe en la verdad de la palabra de Dios. Fe en que esta es la palabra de Dios y es una palabra segura. Y para los que nos gusta regañar y discutir mucho, usamos Santiago con la lengua. Pero Santiago lo que quiere decir es que si nosotros vivimos la fe en Cristo, nuestro hablar es dulce. Santiago nos habla de una fe en sabiduría, sabiendo y conociendo ustedes y yo que la sabiduría es el temor a Jehová. Y Santiago nos habla de la fe que es sumisa, sujeta, obediente a nuestro Dios. Por capítulo o por tema, Santiago nos lleva siempre al concepto de la fe. Y el capítulo 1 de Santiago nos habla a través de la fe, de las pruebas en la fe, o que la fe es probada. ¿Están conmigo? ¿Lo han leído? ¿Recuerdan eso? El capítulo 1 nos dice que tu fe y la mía es probada. Y es probada por Dios. En otras palabras, tu fe se muestra. ¿Sí o no? Tu fe se muestra. Mi fe se muestra. Por eso Santiago amplía en el capítulo 2 y dice que las obras se muestran por la fe que yo tengo. En otras palabras, la fe
se muestra. En el capítulo 3 onda un poco más y dice que la fe se muestra en el hablar. Y entonces caemos otra vez a hablar acerca de la lengua. Por lo tanto, la fe se demuestra con lo que nosotros hablamos, como nosotros actuamos. Y entonces tenemos aquel pasaje conocido que muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mi fe sin obras. Y eso no funciona, dice Santiago. En el capítulo 4 dice que la fe, que nosotros caminamos por fe y en contra del mundo. En el capítulo 4 Santiago enfatiza que nuestro caminar es por fe y no por las realidades del mundo. Y yo me pregunto esta mañana, ¿estamos caminando en fe? Y el capítulo 5 podemos resumirlo y decir que Santiago nos dice que nosotros esperamos por fe y por lo tanto la fe recibe recompensa. ¿Sabían todos ustedes eso de la fe? Es necesario que aprendamos a vivir en esta fe. No una fe de pensamiento, no una fe en teoría, una fe en nuestra vida diaria, una fe práctica. Pero esta mañana tengo que resumirlo por el tiempo, así que quiero llevarlos a 3 pensamientos. El primero de ellos es la prueba de la fe. El segundo pensamiento que quiero que vayamos y que analicemos esta mañana es las características de la fe. Y el tercer pensamiento al cual quiero que lleguemos esta mañana y que concluyamos esta mañana es que la fe tiene un triunfo, tiene un premio al cual tú y yo, o el cual tú y yo podemos recibir. Quizás vamos a ahondar en un tema conocido esta mañana por ustedes, pero quiero que meditemos, que aprendamos y que recordemos lo que Santiago desea a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú y yo vivamos hoy una fe práctica. Vamos al primero, al número 1, la prueba de la fe. Y vamos a Santiago capítulo 1. ¿Tienen sus Biblias? Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, conocidos. Un texto conocido en un ámbito cristiano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice el versículo 2? Dice que tú y yo debemos sentirnos contentos, felices, gozosos cuando tenemos problemas. ¿Amén? ¿No? ¿Ah? ¿Solo un amén hoy? No. ¿Sí? ¿O estoy leyendo mal yo, Santiago? No. Santiago dice que tú y yo debemos sentirnos gozosos cuando tenemos problemas. ¿Por qué? Y aquí vienen los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos saber que cuando nosotros tenemos problemas, nuestra fe va a producir en nosotros algo que necesitamos, que se llama paciencia. ¿Cuántos han orado por tener paciencia? ¿Ah? No, solo yo. Ustedes son muy pacientes. ¿Cuántos han orado por tener paciencia? Ustedes saben que nuestras oraciones, el Espíritu Santo las interpreta al cielo.
Y entonces yo le digo: Señor, te pido que me des paciencia. Y entonces el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles y va al cielo y le dice: te está pidiendo problemas, Padre. ¿Ah, no? ¿Sabían ustedes eso? ¿O no? No dejen de pedir paciencia, por favor. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros sabemos que tenemos necesidad de ser como Jesús, un carácter humilde, manso, cuando nosotros pedimos eso, dice que Dios sabe que eso es algo práctico, o que eso se obtiene con la práctica. Así que te voy a dar problemas, y en la medida en que tú vas aprendiendo a estar en las dificultades y manteniendo una fe en mí, tú vas a desarrollar un carácter perfecto. Versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales. ¿Qué es cabal? Nosotros, no sé si los demás países tienen una expresión, pero en El Salvador nosotros tenemos una expresión de cabalito. Y cabalito decimos. ¿Qué es cabal? ¿Qué es cabalito? Que encaja perfecto. No, encaja perfecto. Cabal es de que yo tengo una caja y voy a meter algo y va a quedar, salvadoreños, cabalito. Ok, va a quedar cabal. Dios nos quiere, estuviera predicando en El Salvador, dijera: Dios nos quiere cabalitos. Dios nos quiere perfectos. Por eso nosotros debemos entender que debemos enfrentar problemas. Un pastor, amigo por cierto, en una ocasión me dijo: o aprendes a ser paciente, o olvídate que vas a dejar de tener problemas. Dios quiere perfeccionarnos. Dios nos quiere transformar. Y por eso necesitamos algunas situaciones. Pero hay dos cosas aquí importantes que debemos destacar. Dios nos prueba, no nos tienta. Así dice Santiago. ¿Sí? ¿Están conmigo? Versículo 13 de Santiago: cuando alguno es tentado, no diga, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es el tema. El tema es: Dios no tienta, Dios te prueba, Dios nos prueba. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Lo voy a llevar a la práctica. La tentación me motiva para hacer el mal. La prueba me motiva para mantenerme en el bien. ¿Me entendieron eso? Cuando Satanás viene y me seduce y me tienta, me está motivando, incentivando a hacer el mal. Dios nunca va a hacer eso. Dios permite un problema para que tú te perfecciones, para que salga lo bueno de ti y no lo malo. Pero el problema es de que viene el problema y entonces nosotros sacamos lo malo, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios desea. Dios desea que tú seas perfecto y cabal.
Ustedes han oído el proverbio, y si no lo rezo de una manera esta mañana, que dice el proverbio en una forma práctica: la palabra blanda calma la ira. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Lo conocen ustedes mejor que yo? Entonces, la palabra suave calma la ira. ¿Qué está diciendo? Dios nos dice: tranquilo, habla con amor, arma con tranquilidad. Pero el que está delante de mí me está gritando y me está maltratando. Como Dios quiere que yo tenga esa paciencia, entonces va a permitir que varios me griten, pero no con el deseo que yo los golpee, sino que con el deseo de que yo desarrolle en mí, ¿qué? Paciencia. Y yo decía algo esta mañana en el repaso de lección con los maestros de escuela sabática: la iglesia es la escuela. Dios creó la iglesia con el propósito de que nosotros aquí en comunidad comencemos y aprendamos lo que debemos de practicar con todos. Así que cuando tú eres probado en la iglesia, es porque Dios quiere que tú seas mejor, perfecto, cabal. Salvadoreños, Dios no tienta, Dios no te motiva a hacer el mal. Él te motiva, Él te prueba, porque Él quiere que tú seas mejor. ¿Es difícil de entender esto? Sí. A nadie nos gusta estar en problemas. ¿O a quién le gusta estar en problemas? ¿Quién le gusta estar en dificultades? ¿Cuál es tu oración y mi oración en la mañana? Ay, Señor, líbrame de todo mal. No solo de la tentación, sino que del mal. En otras palabras, no solo de que Satanás me provoque a pecar, sino de lo malo que puede suceder a mi alrededor y yo me sienta mal o me afecte. Esa es mi oración. Esa es tu oración. Por lo tanto, nadie quiere esto. Dice Santiago en el versículo 5 que es sabiduría del cielo, y que tú y yo debemos de pedirle a Dios para poderlo entender. No podemos entender cómo un familiar fallece, cómo un buen hermano de la iglesia ha muerto. No lo podemos entender. Santiago dice en el versículo 5, es sabiduría del cielo. Hay que pedírselo a Dios si lo queremos entender. Y miren, y como punto 2 lo estoy tratando, pero es importante esto. En el capítulo 3, en el versículo 17, 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿están conmigo? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura, pacífica. En otras palabras, si tú tienes sabiduría, si yo tengo sabiduría, número 1, soy puro. Número 2, soy pacífico. Número 3, soy amable. Número 4, soy benigno, misericordioso, de buenos frutos. ¿Leemos lo malo? Porque a mí me gusta leer siempre lo positivo. Pero el texto también tiene parte negativa. Si tú tienes la sabiduría de lo alto, tú puedes entender por qué estás enfrentando este problema hoy. Dios tiene un propósito porque ha permitido que tú enfrentes este problema, y es un propósito de bien a tu vida. Pero si tú no tienes la sabiduría de lo alto, tú tienes incertidumbre. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Tú no sabes cuál es el problema. Tú no sabes, no entiendes. Y hasta finges. No, yo voy a salir adelante de este problema. Eres un hipócrita, dice el versículo.
Porque yo creo que voy a salir de este problema y me estoy hundiendo. Pero el sabio va a Dios, le pide a Dios entendimiento, le pide sabiduría del cielo y entiende que el problema que hoy enfrenta tiene un propósito de bien a su vida porque proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios, dice Santiago, es de bien a ti y a mí. Así que número 1, tu fe tiene que ser probada. Y ustedes conocen el símbolo del crisol, del oro, aquella piedra que es pulida. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nuestra vida. Y Santiago dice, eso se logra a través de los problemas y los momentos difíciles en tu vida cristiana. Número 2, mis hermanos, ¿cómo es la fe? Las características de la fe. ¿Cómo es la fe? Santiago dice que la fe es algo de creer y estar convencido en Dios. Y Santiago lo desarrolla y dice, si eres pobre, tú no debes de desconfiar de Dios porque eres pobre. Y si eres rico, no puedes dejar de confiar en Dios porque eres rico. Al fin y al cabo las riquezas pasan. Yo no sé, levántenme la mano los ricos. Amén. Ok, ya sé a quiénes le voy a pedir prestado. Yo sé que por eso varios no levantan la mano, no. Reconozcan delante de Dios las bendiciones que Dios les ha otorgado. Ser rico no es pecado, es una bendición de Dios. Pero Santiago dice que ser pobre también es una bendición de Dios. El rico es bendecido por Dios y el pobre también es bendecido por Dios, porque en su pobreza tiene, ¿o no? En nuestra pobreza tenemos. Y no estoy hablando solo de bienes espirituales y bendición espiritual que estudiamos, sino que también en nuestra pobreza Dios provee cosas materiales. Por eso dice Santiago, el pobre o rico, tu fe no puede faltar delante de Dios. Pero lo que honda más el libro de Santiago es una fe que obra. Y entonces dice que una fe que obra, una fe en obediencia a Dios, su hablar, sus palabras, y aquí caemos a la famosa lengua en el versículo 22, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y como tiene la parte negativa ahí, Santiago dice, engañándote tú solo, porque no creas que estás engañando a Dios. Y bueno, a veces sí engañamos a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, a Dios no lo podemos engañar, nadie lo puede engañar. Así que si tú solo eres cristiano de teoría, no hacedor de la palabra, estás en problema, estamos en problema. Y entonces Pablo comienza a desarrollar que el obediente, que el que tiene fe en Dios, el que confía en Dios, es obediente a la palabra, es hacedor de la palabra, y onda un poco más, porque dice, no solo hace, sino que llega al capítulo, siempre en el capítulo 1, en el versículo 26, llega y nos dice que el hacedor, el que tiene fe en Dios, el que confía en Dios, su palabra, lo que habla, la lengua, la refrena cuando es de hablar en mal. ¿Lo leyeron? Versículo 26. Me llama la atención. ¿Ustedes saben el relato cuando Pedro negó a Jesús? ¿Sí? Este es de los que lo siguen, dijeron. ¿Qué dijo Pedro? No,
no soy. Y por allá más adelante le dicen, no, tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? No. Y para demostrarte que no soy de ellos, comenzó a hablar malas palabras. Es que el que tiene fe en Dios, el que cree en Dios, tiene una fe que hasta su forma de hablar cambia. Refrena la lengua. Dice la verdad, pero con amor. Eso dice Santiago. ¿Lo has leído? Si no, te invito a que leas la carta de Santiago, porque ahí comienza a hablar que la religión pura y sin mácula, y eso lo dice después de decir que el que refrena la lengua vive una religión pura. Te pregunto esta mañana, ¿cómo es tu religión? ¿Cuál es tu cristiandad? ¿Cuál es tu vida cristiana? La vida práctica tuya, ¿cuál es? Y entonces Santiago dice, muéstrame que crees en Jesús de la manera como hablas. Muéstrame que crees en Jesús de la manera como actúas. Muéstrame que crees en Jesús con tu vida práctica. El cristiano, capítulo 2, versículo 2, no hace acepción de persona. Si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, muéstramelo, tratando a todos por igual. No al que tiene un anillo de oro, lo vas a tratar diferente que al que no puede vestir bien. Muéstrame que eres cristiano, tratando a todos por igual. Y los capítulos 3 y 4 profundizan y te hablan que si eres cristiano, el trato con todos es un trato bueno, de amor. Muéstrame que eres cristiano, dice Santiago en su carta. Es momento quizás de reflexionar, pero también es momento de darnos cuenta que el amor de Dios es inmenso para contigo y conmigo. Y lo que Dios te pide siempre, o mejor dicho, lo que tú le das a Dios siempre es más bendición para ti. Y márcalo. No es bendición, es más bendición para ti. ¿Por qué te lo digo? Porque solo el hecho de creer en Dios ya es una bendición en tu vida. Pero Dios no se conforma a que tú te sientas bendecido con su presencia, sino que te da más. Y por eso Santiago dice que cuando tú crees, no solo tienes la bendición de ser llamado hijo de Dios, sino que tú tienes más todavía. Y esa fe que tú vivas, esa fe práctica, si tú eres obediente a Dios, si tú haces lo que Dios manda, entonces dice Santiago que tú recibes una recompensa todavía adicional. Así que no solo la presencia de Dios y el servir a Dios y el ser obediente a Dios es una bendición aquí en la tierra, dice Santiago, sino que tiene una bendición más todavía. Y por eso en Santiago capítulo 1 versículo 12, Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasa? Recibirá, ¿qué? Así que no solo te vuelves una buena persona aquí en la tierra, sino que como eres una buena persona aquí en la tierra y caminas con Dios igual que Enoc, te vas para el cielo. ¿Qué te parece? ¿Crees que es poquita la recompensa? ¿Te parece todavía poquita la recompensa?
Yo sé que muchas veces nos esforzamos por obtener cosas aquí en la tierra, pero mis hermanos, Dios nos ofrece todavía más. No solo una bendición terrenal, sino que una bendición celestial y, decirlo así, eterna. Así que cuando tú permites, cuando tú vences la tentación, cuando tú soportas la tentación, cuando Satanás no gobierna tu vida, cuando Dios deja que vengan problemas en tu vida y tú no desconfías de Dios, Dios te premia, y te premia con vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien la oferta? Amén. A mí me parece extraordinaria la oferta. Y Santiago lo confirma en el capítulo 5 y los versículos 7 y 8. Y dice: por tanto, hermanos, capítulo 5 de Santiago, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Ustedes y yo tenemos que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene la paciencia? Dice Santiago de que tenemos que pasar problemas y dificultades aquí. Pero te tengo una noticia. En esos problemas y en esas dificultades, Dios no está lejos de ti. Tienes al Espíritu Santo, que se le titula Consolador, aquel que te fortalece en los momentos difíciles. Tú puedes estar pasando un problema hoy, yo estoy pasando un problema hoy, pero mis hermanos, podemos sentirnos confortados si creemos en Dios, porque lo que viene después de la prueba, y aquí voy a hacer la aclaración, por eso es que nos gozamos en la prueba, no porque me voy a reír, no porque voy a estar contento de estar en problemas, no, sino que yo estoy contento cuando viene el problema. ¿Por qué? No por el problema, sino que por lo que viene después del problema. Porque lo que viene después del problema es una bendición más abundante de parte de Dios para ti y para mí. Así que tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ok, entonces Santiago usted dice, y cerramos con esto, este sermón. Santiago nos dice a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos dice: en los problemas, no dejes de confiar en Dios. En las dificultades, en los momentos difíciles, no dejes de confiar en Dios. Al contrario, aférrate más a Él, suplícale más a Él, implórale más, acércate más en los problemas, no te alejes, no discutas con Dios, sino que acércate más a Él. No le reclames, no le preguntes por qué, pregúntale para qué, Señor. Resiste, mantente firme. Tienes que estar firme hasta que Jesús venga, dice Santiago. Pero te tengo una noticia: no es mucho tiempo. Jesús viene pronto. Y esta mañana te lo digo: resistamos, no dudemos de Dios, confiemos, esperemos en Él. Jesús viene pronto, y es seguro que porque hemos resistido, Él nos premiará con vida eterna. Que Dios nos bendiga en esta mañana.